Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. Después del último videnso, por favor no os vayáis a desanimar, porque si vosotros os desanimáis, yo también y me pongo muy triste, muy triste. Toca refrescar un poquito en qué consiste la filosofía y por qué sigue siendo importante a pesar de esos autores tan densos, ya que creo que no hay una pregunta que se haya hecho más en este canal que cuál sea la pregunta del sentido de la vida. Como diría Kolakowski, la pregunta por el sentido de la vida es una tijería de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque en sí no nos hace falta para vivir. Solo se da en el ser humano cuando tiene sus necesidades vitales inmediatas. Ahora bien, todo lujo tiene su precio. Una vez que nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia, ya es demasiado tarde. Se nos engarrapata ahí en la entraña y si no eres capaz de darle respuesta pronto, ya no es una pregunta, sino un grito. Un grito que intentamos satisfacer conteniéndola engañosamente con cualquier lucecilla que se nos presente en la oscuridad, como pasa por ejemplo con la religión. No ofenderse a los religiosos, por favor. Pero ahí es donde entra el intelecto. El intelecto es lo que nos hace ser capaces de interpretar racionalmente, destruyendo el equilibrio entre los esfuerzos de cada persona por entender y las condiciones externas como la cultura en la que te ha tocado vivir a ti o a mí, la religión que nos hayan inculcado o no, o cualquier tipo de ideal externo, nos dan pistas de lo que puede ser o no una realidad, una respuesta a esa pregunta. Pero dependiendo de las respuestas que nos ofrezcan todas estas cosas, todos estos fenómenos, puede surgir la inquietud, la angustia o el desamparo. Aún así somos pesados de... Insistimos tanto en el deseo de saber y sin saberlo ejercemos todo y más de lo que se entrevé de filósofo. Sí, tú eres un filósofo, tú eres una filósofa. ¿Y los animales qué? ¿Es que nadie piensa en los animales? Eso es especismo. El especismo es uno de los grandes ismos que hacen hincapié en la discriminación que se hace ante los animales, suponiéndolos como seres inferiores. Y por ello tenemos la potestad de utilizarlos en beneficio propio. Ok, a ver, muchísimas clases de animales son bastante curiosas, se adaptan y se puede decir que modifican y dialogan con su entorno, construyendo nidos, marcando territorio, pero por lo que sabemos, no son capaces de crear una cultura, no se ha descubierto tal vez. La forma de vida de los animales es solucionar los problemas dependiendo de lo que puedan echar mano en el entorno, de los objetos de la naturaleza, como piedras, ramas, pero el ser humano no se conformó con el mero uso de los objetos que la naturaleza le ofrecía. No, el ser humano, llevado por su curiosidad, aprendió a fabricar instrumentos, a perfeccionarlo e incluso a transferir su conocimiento a otros miembros de su especie, crear arcos y flechas, preparar trampas para la caza, vestirse con pieles, encender el fuego, etcétera, etcétera. Estas diferencias son las consecuencias del resultado de las respuestas que el ser humano primitivo dio a sus problemas. La curiosidad, la observación, el razonamiento le dejaron empezar a controlar su entorno. Pero claro, no se pudo detener ahí, porque cae el agua del cielo, que esa bola luminosa que cruza el cielo, que alumbra y da calor, qué mundo habrá después de la muerte. Cosas de humanos. Y así pensando, entre caza y caza, entre crianza y crianza, se empiezan a construir mitos, monumentos religiosos, rituales y nuevas respuestas que dan pie a nuevas preguntas. Comienza la cultura, una carrera por etapas en las que no hay ningún objeto inmediato, no da una respuesta inmediata a nuestras preguntas, va poco a poco forjándose hasta que llegamos a un punto en el que... Entonces, como he dicho, este es el proceso acumulativo propio de la cultura, una carrera por etapas entre las que no hay un objeto en concreto, un objetivo inmediato, en donde no se responde a un problema motivado por la acuciante necesidad de crear algo útil, sino que su objetivo parece ser el puro ejercicio de la curiosidad, la pregunta por la pregunta, el puro gusto de preguntarse. Esta curiosidad ha cobrado, por tanto, en el ser humano un rumbo determinado. Se ha concretado en una inquietud hacia todo lo que nos rodea, que ha abierto una brecha entre lo que se tiene delante y lo que se usa y se busca en la vida. Es el origen de la cultura, que comienza así una loca carrera en la que ya no es posible detenerse. Pues entonces la cultura correría el peligro de volver a la animalidad, a retornar a la dependencia absoluta de la naturaleza. Entonces hablemos de esta nueva curiosidad, la filosofía.
Ya en la antigüedad clásica griega se pensaba que solamente en la respuesta a estas preguntas el hombre habría encontrado su reposo, el hombre o el ser humano. Este tipo de preguntas buscan saber, conocer, más allá de la mera resolución de problemas, aparece así como la forma de dar respuesta a esa inquietud interna. Ese conocimiento ha recibido desde la época griega el nombre de filosofía, amor a la sabiduría. No se trata ya de la mera curiosidad provocada por la necesidad de resolver la situación, sino de un paso posterior que aparece en el momento en el que la vida está prácticamente resuelta. Aparece entonces la admiración. La vida, ¿cuál es su sentido? ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy? ¡Ah! Esa admiración es una curiosidad nueva para el ser humano. La curiosidad nacida al contemplar las cosas no como respuesta a necesidades, sino como conjunto de cosas en las que se desarrolla la vida. Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención. Entonces, del desconocimiento al saber, las respuestas ya no están dirigidas a resolver necesidades, sino a explicar y a calmar esa admiración, la perplejidad de las cosas que nos rodean. Párate a pensar, a contemplar. Para ello se ha recurrido a diversas fórmulas, pero todas ellas con la misma pretensión: explicar, llenar el misterio que nos rodea. Piénsalo, por favor, llenar ese vacío, la ignorancia. Pero entonces, como diría Aristóteles, se trata pues de la ignorancia que está unida al deseo de saber, y es una ignorancia que se pretende superar, una ignorancia que queremos desechar. Y en este sentido se presenta como la posibilidad de conocimiento para toda persona que sea capaz de sorprenderse con lo que le rodea. El ejemplo de Sócrates en este sentido es paradigmático, ejemplar. El reconocimiento de la propia ignorancia es el motor de su pensamiento, lo que le lleva a intentar encontrar la sabiduría. Así que sí, la filosofía es una fuente de saber, y en ese sentido todos somos filósofos. O si no somos conscientes de que lo somos, al menos tenemos prejuicios filosóficos. La mayor parte de estos prejuicios son teorías que los humanos inconscientemente dan por sentadas o que han absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición. Puesto que pocas de estas teorías son realmente sostenibles, constituyen prejuicios en el sentido en que son sostenidas sin examen crítico, incluso a pesar de que puedan ser de gran importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida en general. Una justificación de la existencia de la filosofía profesional reside en el hecho de que los seres humanos necesitan que haya gente que examine críticamente estas extendidas e influyentes teorías. Este es el inseguro punto de partida de toda teoría filosófica y de toda teoría científica. Toda filosofía debe partir de las dudosas y a menudo perniciosas concepciones del sentido común crítico. Su objetivo es su sentido común crítico e ilustrado, una concepción más próxima a la verdad y con una influencia menos perniciosa sobre la vida humana. Dado que la curiosidad es universal y dado que la ignorancia también es universal, todo individuo está capacitado para ser filósofo, aunque no lo sepa. Su ser filósofo está oculto en la sociedad. Espero que haya quedado claro, y a ver si así os dejáis ya de confundir la filosofía con el coaching. Me cago en la otra. Y muchas gracias a los nuevos, a los que seguís ahí a pie de cañón como siempre, y tengo en cuenta responderos a algunos de vosotros a cosas profundas. No sé si queréis que sea anónimo o no, yo voy a intentar que sea en principio que sí, a no ser que, como algunos de vosotros tienen un canal, os mencionaré, pero quiero aprovechar esas conversaciones tan intensas que no caigan en el vacío, sino que os sirvan para que vosotros también reflexionéis. Así que os animo a que os suscribáis, a que le deis a la campanita, por favor, apoyad un poquito. También estoy dejando un número de Bizum. Si suena sufista, bueno, me la su. También tengo que comer. He dejado un número de Bizum por si queréis dar el socorrito. Eso pues os daría un poco de privilegios, no sé cuáles todavía, pero bueno, estoy empezando y quiero dedicarme a esto, así que os agradecería mucho una ayudita. Mismamente para comprar una webcam, porque espero que os haya gustado el vídeo. Un besazo y nos vemos en el próximo. Chao.